explosivas declaraciones sobre el denominado escándalo de los licores, rindió ante la Corte Suprema de Justicia Andrés Felipe Arango Romero, primo hermano del acusado Camilo Romero Galeano. Durante su testimonio, Arango Romero confirmó los vínculos entre la campaña política de Camilo Romero y los empresarios del sector licorero Richard Portilla y Pedro Bastidas, representantes de la OLN. Pues en lo referente que tiene que ver con el tema de los licores, la persona que mantuvo la relación permanente con el señor Richard Portilla sobre todo y con el señor Pedro Bastidas, en el momento de los aportes como tal, fue el señor Eric Guerrero, ¿sí? ¿Refiere usted al señor Richard Portilla? ¿Quién es el señor Richard Portilla? A Richard Portilla, yo conocí a Richard Portilla en el marco de la campaña. Era una persona que era bastante visible, digamos, poniendo un carro, digamos, acompañando muchos eventos en la campaña como tal. Pero posteriormente me entero que son personas que han aportado a la campaña de Camilo Romero y adicionalmente que existe con ellos un compromiso frente al tema del licor. Nada se dice hasta ahora de la entrega de la sede de la campaña de la gobernación de Camilo Romero, de propiedad de uno de los aportantes de nombre Richard Portilla. Además, el testigo aseguró textualmente que adicionalmente había un compromiso frente al tema de los licores, una afirmación que debilita la tesis de Camilo Romero de ser víctima de una supuesta persecución judicial por parte de la Fiscalía General de la Nación. Por esos mismos hechos también es investigado por la Corte Suprema de Justicia el exsecretario de Hacienda Mario Fernando Benavides, en calidad de gobernador encargado. Adicionalmente que existe con ellos un compromiso frente al tema del licor. Pues era una persona que acompañaba directamente a Camilo a algunos eventos. Adicionalmente había una camioneta propiedad de él que digamos que en la cual se utilizaba para transportar, igual que se utilizaban diferentes carros, digamos en ese momento, pero era bastante visible, digamos, la participación de Richard y en la campaña lo conocí en ese sentido, ¿sí? Como una persona muy activa dentro de la campaña. ¿Quién era Eric Guerrero? Eric Guerrero hacía parte del equipo de Camilo desde antes de llegar a ser candidato a la gobernación. Están en elecciones y Eric era la persona como encargada de tener esa relación con los empresarios de alguna forma. ¿Manifestó usted que conoció a Richard Portilla en esas circunstancias y que posteriormente se enteró que había un acuerdo frente a licores? Por favor, explíquele a la audiencia y a la Corte ¿qué conocimiento tiene de esos hechos y de esa afirmación que realiza? Objeción, su señoría. El testigo no ha dicho que con relación a Richard Portilla había un acuerdo de licores. No se ha referido el testigo a ninguna relación de Richard Portilla con el tema de licores. Entonces, para que la fiscal, por favor, reformule la pregunta. Reformule, señora fiscal. Sí, reformulo. Inicialmente sí lo había dicho el testigo, pero esa es la última respuesta que dio de los hechos. Entonces, Andrés Felipe, nárrele a la audiencia lo correspondiente a ese compromiso que dice usted se enteró con posterioridad existía frente al señor Richard Portilla y al señor Bastidas. En conversación con Camilo, manifiesta que existen unas dificultades frente a lo que aportaron. Una de las primeras cosas que se realiza es poder apartarlo un poco del tema de Eric y Camilo me cita a mí para este tema que tiene que ver con esta audiencia, me cita a una reunión en una sede que existía por la Avenida de los Estudiantes, en una casa, y nos citamos previamente él me había contado que existía, pues en una reunión, los dos, Camilo y yo, me cuenta que existe un compromiso que ellos han aportado a la campaña, que existe un compromiso y que lo acompañe para poder mantener esa relación mientras se lograba, digamos, organizar un poco porque Eric había salido de esa relación, de esa función. Entonces ahí Camilo me cuenta a mí que existe este compromiso y posteriormente me lo reafirma en una reunión donde estuvimos solo Richard Portilla, Camilo y yo.
Camilo dice, mira, esto es, tú conoces a Richard, esta es la persona que Richard nos acompañó, tú lo viste, él hizo unos aportes importantes y con ellos hay un compromiso. Básicamente eso fue forma. Díganos en dónde se llevó a cabo esa reunión. En un carro, en una camioneta, íbamos rumbo a Ipiales, y la otra en su apartamento previamente antes de llegar a la reunión que tuvimos en su momento, más o menos a mediados de noviembre, con el señor Richard Portilla. Gracias. Dice usted que la primera en un vehículo. ¿Quiénes iban en ese vehículo? En ese vehículo iba Camilo, iba yo, Ricardo Romero, no sé, mi esposa, son las personas que recuerdo al menos íbamos Camilo, yo y Ricardo, porque íbamos hablando entre otras cosas de otros temas. ¿Qué se conversa en lo que interesa este proceso? Se plantea la dificultad que existe que no había claridad frente a los recursos que habían aportado las personas y cómo ellos habían ingresado a la campaña. Digamos, no eran aportes que se entregaran directamente a la campaña, sino que los recibían y se utilizaban, entonces no existía esa claridad para poder saber realmente los montos de los aportes.